Muy buenas tardes. Bueno, Pedro, un éxito. Esto parece que vamos a dar un concierto. No sé si... los conciertos solemos tener bastante más gente que, ¿verdad?, que las conferencias. Ya se va cambiando uno al estrellato. Ahí al estrellato, ahí. Bien, pues... Se oye, sí. Bueno, pues ante todo muchas gracias a Pedro que se ha ofrecido a ilustrarnos con su sabiduría y nos va a impartir esta una primera, como habrán visto en la tarjeta, la primera conferencia de un ciclo sobre historia del arte en Jaén. Nos va a enseñar todo lo que en las distintas etapas pues tenemos en nuestra provincia. Desde esta primera, que es arte antiguo y medieval, tenemos prevista otra para enero, 9 de enero, creo, tengo aquí la chuleta, el 9 de enero, y otra el 6 de febrero, pero hablando con él, tiene tanto material que hemos hablado probablemente ampliar el ciclo de 3 a 4. De tal manera que este sea arte antiguo y medieval, después hacer uno de arte de renacimiento, otro de barroco y neoclásico, y buscar fecha para una cuarta, que la encontraremos seguro, para hablar del arte contemporáneo en Jaén, con lo cual le invito a que asistan a las 4 conferencias y nos llevaremos pues una buena información, una magnífica interpretación de lo que es el patrimonio histórico que tenemos en nuestra provincia en las distintas etapas de la historia. Simplemente agradecer enormemente a Pedro que se haya prestado a ilustrarnos con sus conocimientos, bueno, y agradecer también a Mercedes Simal, que nos acompañe, profesora de Historia del Arte también de la Universidad de Jaén, compañera, que nos acompaña aquí esta tarde. Tengo que excusar al presentador que estaba previsto, Felipe Serrano, pero decía, pero está bien, porque así hoy lo presentas tú, la siguiente la presenta Felipe, después vuelves tú, o buscamos a alguien más del departamento, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. Tenemos aquí a la vicerrectora de la universidad que nos acompaña, ya sabéis que colaboramos estrechamente con la Universidad de Jaén, y ya ves que con el éxito de asistencia de esta tarde. Pues por mi parte nada más, voy a pasar la palabra a Mercedes para que haga una presentación. Acorta el currículum, que si no, no le da tiempo a hablar a él, una cosa cortita. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Antonio. Bueno, ya ven que yo no soy Felipe Serrano, que está en Roma, por eso no nos acompaña hoy aquí. Para mí es un honor poder presentar a Pedro Galera. Él tiene la culpa de que yo esté trabajando aquí en la Universidad de Jaén, porque para mí era una oportunidad extraordinaria poder trabajar con profesores de esta valía y sobre todo con una persona con el bagaje académico y personal de Pedro. Como bien dice Antonio, voy a abreviar el currículum porque no se trata de empezar la conferencia a las 10 o a las 11 de la noche. Y bueno, lo primero, todos ustedes ya conocen a Pedro Galera, Pedro Antonio Galera, que yo siempre me como esa A. Pedro es docente, es investigador, es gestor, actualmente es catedrático emérito de la universidad, que tiene los máximos reconocimientos, premios, sexenios, citas, que eso el mundo académico saben que es algo codiciado por la ANECA. Pedro es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro del Instituto Gómez Moreno, ha sido también miembro de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra, miembro de número y director entre 2008 y 2016 del Instituto de Estudios Jienenses, investigador, autor de numerosísimas publicaciones, una de las últimas en Oxford sobre el Renacimiento, como no podía ser de otra manera, comisario de exposiciones, esa espléndida sobre Carlos V en la Alhambra, Vandelvira después de Vandelvira, o todavía en vigor en la Sala de la Obra Invitada de la Universidad, una exposición espléndida sobre Picasso, con los fondos de la universidad. Ponente por invitación en lugares como Zúrich o Fontainebleau, para hablar del Renacimiento y de la obra de Vandelvira. Miembro del Consejo Editor de Revistas. Tiene 6 tramos de investigación, que es lo máximo posible en la universidad. Pero como les digo, sobre todo
responsable de equipos de investigación de proyectos nacionales e internacionales que han dado obras de referencia para el estudio de Jaén, en especial en el Renacimiento y en el Barroco, pero también en otras épocas. Como les digo, Pedro es un pilar para el conocimiento del arte en Jaén, sus obras como Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Los alumnos nos dicen, ¿eso está en Internet? Estará, porque siguen siendo de referencia y de base arquitecturas y arquitectos en Jaén en el siglo XVI. Un primer volumen del corpus documental para la historia del arte en Jaén sobre la arquitectura del siglo XVI. Estamos a la espera del segundo. Y otros muchísimos más en artículos de revista, catálogos de exposiciones que no es necesario enumerar. Por lo tanto, para mí es un placer presentar a Pedro Galera en esta primera intervención del ciclo de Historia del Arte en Jaén. Muchas gracias. Sí. No, sí se oye, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo, después de esto, quisiera contratar como manager a Mercedes, después de la presentación que ha hecho, ¿no? Son simplemente ya muchos años de trabajo. Y dentro de esos años de trabajo, pues uno más, que yo me sentía moralmente obligado a hacerlo al estar en una institución como la económica, que como su nombre indica y es benéfica para todos, lo cual pues yo creo que uno tiene que contraer un cierto compromiso, ¿no? Y el compromiso que, en fin, que ha sido siempre muy afín a la económica, ha sido precisamente el de enseñar, y el de enseñar concretamente en los temas de arte, porque uno de los capítulos más importantes que tuvo siempre la económica fueron las clases de bellas artes, de dibujo exactamente, ¿no? Porque el dibujo consideraban los neoclásicos que era la clave de todo, y sobre todo porque además en el 18 siempre se tuvo la idea de que la buena educación artística contribuía a la educación del buen gusto, un buen gusto que en aquellos momentos era darle un capotazo o darle una colleja al barroco, que era el mal gusto. Pero bueno, hoy lógicamente con criterio histórico no despreciamos ningún periodo de la historia, todos son perfectamente no solamente respetables, sino asumibles, porque forman parte de la historia misma, ¿no? Bien, bueno, después de pequeña introducción, y con el pesar que tengo sobre mi cabeza de que no puedo contar un chiste, ya saben por qué lo digo, en fin, vamos a empezar. Bueno, el ciclo efectivamente de las 3 o 4 conferencias, el hacerlo Arte en Jaén, todas las provincias o todos los territorios tienen un pasado histórico artístico, esto es evidente, ¿no? Pero tengo que decir que particularmente Jaén tiene un potencial enorme desde el punto de vista artístico. No hay prácticamente época en la historia que no haya tenido una representación importante. Y esto es más difícil, desde tiempos tan antiguos como la prehistoria y la protohistoria y la historia ya en sí, hasta el momento actual. De manera que esto es, diríamos, el hecho que primero nos tiene que hacer pensar o reflexionar. ¿Qué hay en Jaén para que haya esta riqueza artística? Bueno, yo creo que la riqueza artística para mí va íntimamente unida a la riqueza material. Si no hay riqueza material, descuiden ustedes que difícilmente hay arte. El arte es dinero, y se paga con dinero, siempre. Por tanto, esa es una seña ineludible de que esta tierra, de que este territorio ha tenido siempre algo que ofrecer, y algo bastante, mucho. Justo lo que vamos a empezar a hablar hoy, el arte en la antigüedad y en la Edad Media,
parte de un hecho que yo creo es la clave fundamental, y era la riqueza que lógicamente había en Jaén en esos tiempos, que no era precisamente la del olivo, como hoy, sino otra muy distinta, que era la minería. Y por la minería acudieron a Jaén de todo el Mediterráneo, desde los fenicios, los griegos, los romanos, es decir, todos pasaron. Y dentro de lo que era la península ibérica, particularmente toda esta región andaluza, era especialmente atractiva. Y dentro de la región andaluza, si me apuran mucho más, lo que hoy es provincia de Jaén, que más o menos pues, coinciden sus límites con lo que fue el reino antiguo de Jaén y el territorio original. Y esa riqueza minera, que bueno, hasta no hace tanto tiempo ha estado en explotación, pues como saben se concentra en una línea que va aproximadamente desde Linares, tomando Linares como centro, hasta Sierra Morena. Que sean de Baños o que conozcan bien Sierra Morena, sabrán que hay un sitio que se llama Los Escoriales, que como su nombre indica, viene de escoria, es decir, los restos del metal, de la extracción del metal. Ahí hay un poblado muy importante, cerca de Baños, que tiene que ver con esa explotación minera. De manera que ahí yo encuentro la clave de por qué ha sido tan fecunda esta tierra. Pero si eso efectivamente tiene que ver con lo que llamamos la historia antigua, es decir, aquella que más o menos cronológicamente situamos desde el siglo V, siglo VI antes de Cristo, en Jaén además es que hay incluso digamos unas aportaciones anteriores, unas aportaciones que son de periodo prehistórico, que son también enormemente interesantes. Si hoy Jaén tiene dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, pues hay también otra declaración de patrimonio de la humanidad que es menos conocida, que es la del arco mediterráneo del arte prehistórico. De esta se habla menos, porque es una declaración de patrimonio mundial que no es exclusiva de Jaén, forma parte de un arco, el arco mediterráneo, que va desde el sur de Francia hasta el sur de España. Pero bueno, ahí está Jaén también. Y es que Jaén tiene una riqueza enorme de arte rupestre. No es como el del que más conocido, que es el de Santander, porque aquello es paleolítico y esto es más reciente. Esto es post-neolítico. Está en ese periodo que hay al final del neolítico, que se llama la edad del cobre o calcolítico, ¿no? Aproximadamente. Y en torno a partir del quinto milenio. Bueno, esto parece que es cualquier cosa, pero son 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Y son estas pinturas que no están hechas en cuevas profundas, como pasa con las conocidas de Santander y de toda la cornisa cantábrica, sino que están hechas en lo que se llaman abrigos. Estas oquedades que hay en las sierras, sobre todo en las sierras calizas, que se presta muy bien geológicamente a estos fenómenos naturales, y claro, al ser abrigos son pinturas que no se conservan tan bien, pero son enormemente interesantes porque forman ya parte de un momento en que se había alcanzado un nivel de civilización gracias sobre todo a la agricultura, y ya estaban clarísimos los temas simbólicos, que son lógicamente formas expresivas que requieren una cierta, diríamos, un cierto desarrollo cultural, y que eso pues no es simplemente la vida más precaria de la caza, como pudo ser en el mundo paleolítico, sino que implica que conocían cultivos, y al conocer cultivos tenían una vida más sedentaria, y detrás de la vida sedentaria pues el hombre empieza a pensar y empieza a figurar y a soñar, y ahí viene todo ese mundo simbólico, ese concepto de hombre simbólico, con que conocemos realmente al hombre más cercano a nosotros, a la cultura más cercana a nosotras. Entonces, pues como ven, ahí tienen elegido simplemente
nada más que una muestra, porque yacimientos de este tipo de abrigos hay en la provincia de Jaén casi prácticamente en todos los sitios. No solamente es la cornisa de Sierra Morena, que es muy rica, sino Quesada, por ejemplo, o en Sierra Mágina, y esto que están viendo que lo tenemos muy cerca, esto está aquí, en Otiñar, de toda la zona de Quibrajano y todos esos farallones que se ven ahí cuando vamos hacia los Villares, todo eso ahí hay una cantidad enorme de yacimientos. Y en esto que les pongo de muestra, pues simplemente hay una figura antropomorfa, es decir, la figura de un hombre muy esquematizado, y luego una serie de signos geométricos que son realmente muy misteriosos, pero que evidentemente encierran un significado, una clave que no puede ser más que comprendida en clave simbólica. Y otra pieza que he seleccionado de ese mundo protohistórico o prehistórico es porque creo que una de las grandes piezas del Museo Provincial de Jaén, posiblemente a muchos les pase desapercibida porque es una pieza muy pequeñita, esa que hay a la izquierda, ¿no? La figura antropomorfa, pero tengo que decir que esa figura, yo cuando la vi siempre me llamó muchísimo la atención porque la conectaba con la que hay a la derecha, que es una figura de las Islas Cícladas. Y las Islas Cícladas son una de los grandes descubrimientos, digamos, desde el punto de vista artístico-cultural, que se hizo a lo largo del siglo XX, porque son unas figuras que sorprenden por la modernidad. Bueno, sorprenden por la modernidad porque los artistas modernos la han copiado descaradamente. Si ustedes se fijan, la cabeza de esta mujer que aparece ahí a la derecha, con esa nariz, que parece una nariz que simplemente está como pegada a al mismo plano de la cara, tiene mucho que ver con lo que hace Modigliani y otros artistas contemporáneos. Pero evidentemente es que Modigliani y los contemporáneos se han inspirado en el arte de las Cícladas. El arte, las formas cuanto más geométricas son y más esquemáticas, encierran, sin embargo, más misterio, por así decirlo, más claves misteriosas. Generalmente las representaciones femeninas, que son muy abundantes en todo este periodo, es porque el tema de la fecundidad es un tema obsesivo, muy preocupante, lógicamente, en sociedades que al fin y al cabo pues son bastante precarias, ¿no? Y de ahí que se procura muchas veces exagerar los rasgos sexuales o simplemente se simplifican, pero precisamente para, digamos, resaltar el concepto de la feminidad. Y he aquí que la pieza que tenemos nosotros, esta que tienen aquí al lado, la que procede de Castellones, si no me recuerdo, de Castellones de Ceal, pues es que no solamente tiene un parecido enorme, hasta en la tipología de los brazos cruzados sobre el pecho, es que además cronológicamente son coetáneas, es decir, son de ese periodo calcolítico que está entre el 2500 y el 2000, o sea, coinciden perfectamente. Bueno, simplemente con esto lo que quiero llamarle la atención es los modernos que hemos sido en Jaén, ¿no? Desde muy antiguo. Bueno, el periodo ya realmente que podemos calificar de arte antiguo, del periodo de la historia antigua, como les decía, yo lo hago en torno al siglo V, VI, ¿no? Y coincide con esto que es también tan importante para la cultura de Jaén, que es el arte ibero. Los iberos, evidentemente, era la población local que había en Jaén, como lo había en toda España, con distintas denominaciones, porque lógicamente no eran todos de una misma familia, pero todos, el hecho importante va a ser el contacto, la conexión con los colonizadores. Por eso les decía que el tema de la minería era tan importante, porque detrás de la minería vienen, lógicamente, gente de otras culturas y se produce una fusión que es siempre fértil, siempre es importante. Esto los biólogos lo saben muy bien, siempre nos recuerdan que para vivir más tiempo, para mantener mejor la especie, lo mejor son las fusiones y, a ser posible, cuanto más distintos y distantes de nosotros, mejor.
Todos sabemos las endogamias, los problemas que tienen. Esto es un hecho biológico, perfectamente estudiado. Bueno, pero en un sentido más amplio, la fusión, ya no solamente de sangre, sino la fusión cultural, es decir, el intercambio cultural, siempre es importante, siempre es potente. Y esto es lo que uno aprecia cuando se encuentra estos dos yacimientos fantásticos que hay en Jaén, que es el de Cerrillo Blanco en Porcuna y el del Pajarillo, que apareció después en territorio de Huelma. Porque son unas piezas absolutamente sorprendentes. Sorprendentes por el refinamiento, la calidad técnica que tienen y porque se puede rastrear en ellos rasgos que son perfectamente del Mediterráneo oriental. De hecho, la etiqueta que verán siempre en los libros a estas piezas es arte orientalizante, porque viene del fondo del Mediterráneo, pero luego, por otro lado, tienen, lógicamente, una imagen en sí, es decir, unos animales que son específicos por su significación, como puede ser el caso del toro o el caso del lobo, en el caso de Jaén, y adaptan, como es lógico, las técnicas y las formas de esos colonizadores a sus propias creencias y a su propia tradición. Lo mejor del arte siempre ha surgido de esta forma, de una base que es una tradición, una práctica consuetudinaria que se viene arrastrando, más la inyección, la fusión que supone el contacto con otras culturas. Esta idea, quédense con ella, porque la vamos a tener que repetir varias veces. Cuando lleguemos al Renacimiento, se dice, el Renacimiento, Italia, pero bueno, el Renacimiento español no es exactamente el italiano, es Italia pasada por el filtro de lo español. O sea que esto es un proceso, como digo, universal. Y yo creo que es también una lección que podemos ya aprender a partir de estas piezas que están viendo. El toro de Porcuna, magnífico, o esta soberbia cabeza de lobo que, según mis colegas los arqueólogos, pues a través de su estudio estratigráfico y de su método arqueológico más amplio, han llegado a identificar como un animal totémico, es decir, como un animal que identifica a una determinada sociedad, a un determinado grupo, ¿no? Aparece en todas las piezas más importantes. Las piezas maravillosas, el mejor conjunto es el de Cerrillo Blanco, que fue el primero que apareció, y por supuesto todo lo que aparece desde el caballo hasta el guerrero, si analizáramos parte por parte toda la indumentaria que tienen, pues son la indumentaria que era la específica, ¿no?, de los iberos. Las armas, la falcata, pues es también un arma específica de los iberos, etcétera. Pero los ojos almendrados, esos ojos almendrados que tiene el caballo y que se le ve también a algún guerrero que después, no sé, ahora lo veremos, que parece enteramente casi, no ya oriental, casi oriental del lejano oriente, porque son casi ojos como achinados. Todo eso viene efectivamente de esa fusión, de ese contacto con culturas que vienen de más allá. Ahí tienen dos ejemplos más de guerreros. Y otra cosa importante que hay en la cultura ibera en contacto ya con la colonización, es el tema del culto a la muerte. El tema del culto a la muerte también indica siempre cuando una sociedad ha alcanzado un determinado grado cultural. La muerte siempre es temida, respetada y es un gran miedo. Lógicamente, pues va muy unida a creencias y a prácticas religiosas, el problema del más allá. Lo que están viendo ahí delante, que es la famosa cámara de Toya, pues es una cámara que también, quien conozca o esté más familiarizado con este mundo arqueológico y artístico de la antigüedad y haya viajado un poco, pues le traerá a la memoria el famoso tesoro de Atreo que hay en el sur de Grecia, en Micenas. Un túmulo, se hace un montículo de tierra y debajo del montículo está la cámara. El caso de Toya no es exactamente igual que el tesoro de Atreo. El tesoro de Atreo es totalmente circular,
Y aquí no, lo que hay detrás de esa puerta es un túnel, es un espacio totalmente rectangular. Pero encima del dintel de la puerta hay una cosa muy interesante, que es una forma de arco en triángulo por aproximación de hiladas de piedra. Esa técnica de las formas arqueadas a través de superposición de piedras, eso es muy específico de la cultura micénica, que es esa cultura del sur de Grecia, anterior naturalmente a la Grecia clásica. Por tanto, está claro que ahí hay un conocimiento. Y luego en el interior se demostraba más todavía, porque el interior de la cámara de Toya tenía una colección de vasos de lujo, que son estas cráteras, y estas cráteras sí que son ya directamente cráteras griegas. Ahí hay dos, una es de Toya, la otra, la más grande, es de otro descubrimiento. Es que la provincia de Jaén es tan rica, que es que yo creo que realmente todavía, yo me atrevería a decir que conocemos una mínima parte de lo que hay por descubrir, de lo que hay todavía debajo de tierra. Esto último salió hace unos 10 o 15 años, quizá algo menos, en el cortijo de Piquía, o en la finca de Piquía, que está en Arjona. Ha sido de las últimas cosas que se han visto, ¿no? Es una crátera preciosa, ¿no? Una crátera de figuras rojas sobre fondo negro, que esto pues se fecha perfectamente en el siglo IV antes de Cristo, de talleres griegos, de procedencia griega. Pero luego están también los que son, digamos, las creaciones más originales de los iberos, como por ejemplo este tema de las urnas funerarias, urnas para guardar cenizas, para guardar los restos, y en las cuales hay unos relieves. Estos son más toscos. Aquí hay ya, desde luego, hay menos, quizás menos participación o menos influencia de los colonizadores, y estamos quizás ante formas que sí son más autóctonas, digamos, ¿no? Pero hay algunas muy interesantes. Hay una en el museo, que no he puesto aquí, que tiene una cabeza de lobo en relieve en la tapadera, que es una que apareció en Villargordo y que es también de lo mejor. Y otra muestra, estoy sacando cosas muy seleccionadas, hay muchísimo más material, pero en fin, estoy sacando cosas que yo creo que son de cierta trascendencia. Esto que tienen en la pantalla, que es un tesoro funerario, es decir, un conjunto de piezas, de vasos, que se ponían en la tumba, naturalmente, este es de una persona importante. Lo mismo que la cámara de Toya no era un enterramiento de una persona vulgar, evidentemente se trata de un príncipe o al menos de un, digamos, lo que hoy llamaremos nosotros un líder de ese grupo social. Este es el tesoro de Perotito, que es todo de plata, y apareció en otro de los puntos también más candentes de la arqueología antigua en Jaén, que es la antigua Ilugo, lo que hoy es Santisteban del Puerto. Este conjunto, como otras muchas cosas buenas y especiales, y aquí también ya adelanto algo que tiene que ver con la historia de Jaén y la historia en el tiempo, que se repite, no está en Jaén, está fuera. Esto está en el Museo Arqueológico Nacional, donde vamos a ver 4 o 5 cosas de primera línea en distintos momentos de la historia, pero que no están aquí, que están allí. Esto, pues como suelen ser estos tesoros, se encuentran la gente cuando está trabajando en el campo, y en aquella época pues había de todo. Muchas veces se despreciaban, no se tenían en cuenta, otras pues siempre había algún chamarilero que las compraba, y en fin, el final pues es ese, ¿no? Que no está aquí porque no había ni muchísimo menos a comienzos del siglo XX, cuando aparece esto, la conciencia patrimonialista, que hoy ya sí, afortunadamente, tenemos. Bueno, pues de este conjunto hay una pieza que es particularmente interesante. Es una patena que es muy pequeña,
En la foto anterior, he puesto la foto anterior para que se vea el tamaño más real. En las reproducciones fotográficas siempre aparece más grande. Y tiene una serie de relieves que, digamos, en cierto modo, tratan de alumbrarnos un poco sobre la complejidad de las creencias que había en estas sociedades sobre el más allá. El centro del plato es una cabeza de lobo que está devorando a su vez una cabeza humana. Este es un tema que se repite en esculturas en piedra. El Museo de Jaén está lleno de ese tipo de representaciones, ¿no? Y evidentemente es quizás la alusión más directa o más clara hacia lo que es el tema de la muerte, ¿no? El paso al más allá como figurado de esta manera, ¿no? El ser devorado por un animal, pero por un animal que ya digo que es totémico, ¿no?, para ese grupo. Y luego, en el círculo, ahí aparece una serie de figuras que ahí ya sí está también presente el mundo de la mitología griega, porque son centauros, centauros, unos masculinos y otros femeninos, además, curiosamente, ¿no? Y se sospecha, bueno, hay que pensar que evidentemente tiene que ver también con algún rito relacionado con el paso al más allá. Bueno, después de los primeros contactos de los colonos griegos y romanos con los iberos, finalmente los romanos, sobre todo, acaban tomando posesión y asentándose. Una vez que derrotan a Aníbal, los cartagineses eran sus grandes rivales, como saben, la derrota precisamente se produce en tierra jienense. Los romanos, digamos, controlan el territorio. Son los grandes explotadores de la minería y, como es lógico, pues se crean asentamientos, poblados y una floreciente sociedad romana o de origen romano. Cástulo es el punto clave porque es, como saben, el más próximo a Linares, de hecho está a muy pocos kilómetros, y Linares era el gran centro de producción, sobre todo de plomo, pero también de plata. Y por eso no es casual, claro, que haya sido en Cástulo, donde todavía hay una mínima parte que se ha explorado, y Cástulo lleva ya más de medio siglo de excavación arqueológica, que claro, se va haciendo en distintas etapas, pero lo más reciente, que salió hace unos años, es este magnífico mosaico, que se llama Mosaico de los Amores, y que con buen criterio en el centro de interpretación que se ha hecho allí en Cástulo, pues se ha hecho una reconstrucción hipotética de cómo sería el espacio en el que se encontraba ese mosaico, perdón. Y como ven, es una sala con las paredes pintadas en ese tono rojo intenso, que es un color que sabemos por otros restos arqueológicos, sobre todo lo que hay en Pompeya y en Herculano, que debe ser muy, muy corriente, ¿no?, en estas mansiones. Y fíjense, el suelo, claro, el suelo es que es... hoy a nosotros nos daría cosa pisar, ¿verdad?, por ese suelo absolutamente de lujo. Es uno de los mejores mosaicos, no ya de Jaén, sino del sur de España y de todo el país. Se le conoce con el nombre de los Amores porque representa las dos escenas que hay en el círculo central. Son dos temas relacionados con el amor. Una es el tema de la boda de Selene, de la luna, con Dionisio, y la otra es el tema del juicio de París. Pero luego ahí también bordeando todo el rectángulo, en esa especie de medios círculos, son todos Eros, imágenes de Eros, que todo también relacionado con el amor, como es lógico, como ya saben, más 4 figuras que aparecen en los ángulos que tienen que ver, yo creo, con temas también de fecundidad, pero de fecundidad natural. La técnica es espléndida. A la izquierda tienen el tema del juicio de París y el de la derecha, que es una de estas imágenes que yo pienso que está relacionado con una deidad
de la agricultura o de la fecundidad. Tiene, como ven, de un detalle, de un naturalismo sorprendente, pero bueno, que era realmente lo que se hacía en el siglo I, siglo II del Imperio, o sea, ya después de Cristo. Las cosas cambiarían dentro de 2 siglos más adelante, hacia el siglo IV. El esplendor de Roma, esa Roma ciudadana, esa Roma urbana, cae vertiginosamente, que tiene mucho que ver con el aniquilamiento de la esclavitud, que era el sistema básico por el que Roma fue un gran imperio, y con la desaparición de la vida urbana desaparece toda esta cultura tan naturalista que tiene Roma. El final y lo tenemos también en ejemplos muy buenos. Hay un mosaico enorme en el Museo Provincial, está en la segunda planta, con una figura virriosa, con las teselas que no están tan bien encajadas como esta, es decir, una decadencia, una pérdida del valor de lo antropomorfo, ¿no?, que ha sido siempre la gran virtud del arte romano, ese realismo, ese naturalismo, y que tiene mucho que ver, como digo, con la desaparición de las ciudades. Ese es un arte ya que se desarrolla, esos mosaicos han aparecido en vilas, que era como, se degradó. Bueno, no me gusta mucho la palabra porque esta siempre es peligroso decir que la caída de la vida urbana, pero bueno, sí tiene que ver con la caída del Imperio Romano, ¿no?, y que se traduce precisamente en que desaparecen los núcleos urbanos y todo se concentra en las grandes explotaciones, que es lo que hoy llamaríamos grandes cortijos, que son las vilas, de las cuales una de las mejores es la de Bruñel, que está, como saben, en términos de Quesada, está entre Quesada y Cazorla, en esa carreterilla que hay, ahí se queda a mano derecha. La pena, porque esa excavación está interrumpida, empezó hace muchos años y es riquísima desde el punto de vista de información y de aportación de materiales, ¿no? Pero, como digo, es otro concepto del mosaico completamente distinto, no tiene nada que ver con esto que tienen aquí. Estos otros dos sí son también de ese momento, siglo I, siglo II, que es el momento mejor, y estos están en el museo de aquí de Jaén, el Museo Provincial. Tienen como protagonista a este personaje Tetis. Fíjese, es curioso, en tierra adentro, tierra de secano, como es Jaén, y sin embargo la presencia, ¿no?, de una deidad marina, y no solamente de la deidad marina, sino que en el de la derecha es que aparecen todo un repertorio de peces, ¿no? Cierto que ahí hay uno que es fantástico, el que aparece a la izquierda, que es una especie de dragón marino, ¿no?, que quiere o está acechando a Tetis. Y volviendo a lo que antes les decía, sin embargo, las grandes piezas, o muy buenas piezas, que aparecieron a principios del siglo XX, o incluso antes, a finales del siglo XIX, pues desaparecieron de Jaén, no están en Jaén. Es el caso de estas dos piezas, que las pongo aquí con todo el marchamo de la universidad, porque tengo que decir que gracias a una buena política cultural del vicerrectorado, pues se trajeron el año pasado para que precisamente la sociedad jienense viera y conociera por fin de cerca a dos piezas que estaban exiliadas, porque aquí hay que hablar de un exilio, ¿no? Están en el Museo Arqueológico Nacional. El Hércules de Alcalá, que es una pieza muy pequeñita, los que se acercaron a verla pues se darían cuenta, pero es una pieza de una ejecución magnífica, ¿eh? Aquí estamos no ante un arte provincial, porque es cierto que muchas veces, o casi la gran mayoría de las piezas romanas no han sido hechas en Roma, han sido ya hechas aquí, lo cual también habla bien de que había lógicamente un taller, había una demanda y que había por tanto una actividad, ¿no? Pero las mejores piezas de mayor calidad pues solían ser importadas, ¿no? Y este Hércules está en esa línea de la perfección. Y lo mismo pasa con el Mercurio, que apareció en Cazorla, una pieza también muy pequeñita de bronce, y que también en su día pues la comentamos precisamente por su calidad y por su
naturalismo, con esa pose que tiene, ese contraposto, ¿no? El pie adelantado, el movimiento, la forma un poco de ese contrapeso, eso es el sumum del concepto de belleza que se tenía en la Roma clásica, ¿eh? Y eso nos indica que se trata, por tanto, de piezas que están hechas para una demanda, para un promotor, de un nivel no solamente económico y cultural. Las dos cosas van unidas, ya he dicho. En cambio, ven, esto que tienen, esto sí es una pieza, estos togados que aparecieron aquí en torno a la Magdalena, tienen, por supuesto, formalmente son como los togados que se pueden encontrar en cualquier museo de Italia, pero uno se acerca y la calidad ya no es de una gran pieza, es un poquito más tosca, y ahí interpretamos que se tratan de talleres locales. Pero insisto, el que hubiera taller local ya en sí es también muy importante, muy significativo. Y otro de los hallazgos más recientes que ha habido en estos últimos años ha sido el del Cortijo de los Robles, ahí marroquíes, donde, como saben, aparte de una enorme factoría de aceite, que es muy interesante desde el punto de vista arqueológico, aparecieron, creo que era en una piscina o en lo que debía de ser una piscina, un estanque de una casa importante, aparece esta cabeza de la izquierda, que es la cabeza de una dama que tiene ese peinado, que es un peinado que está perfectamente fechado, porque forma parte de una moda que introdujo una de las descendientes de Tito, de la llamada dinastía Flavia, y que se puso de moda en Roma entre fines del siglo II, muy principios del III, con los Antoninos, la dinastía de los Antoninos todavía la seguía un poco. Y he puesto al lado una pieza italiana, que se conserva en Italia, para que vean efectivamente la similitud y que no hay tanta diferencia aquí desde el punto de vista de calidad técnica entre la pieza de Jaén y la pieza romana. Y en ese mismo sitio de los Robles apareció también esta Venus, que es una Venus también, es pequeñita, pero es también de una calidad muy notable, sobresaliente, yo diría. Venus, que como se darán cuenta, pues es la misma composición que las grandes Venus que conocemos, tipo Milo, etcétera, ¿no? Y el torso que hay a la derecha es también otra buena pieza con un estudio de anatomía estupendo y que viene de otro lugar también muy rico, un yacimiento también muy rico en arqueología romana, que es la Bobadilla, en el término de Alcaudete. Bien, así enlazábamos con el final del Imperio Romano y el mundo paleocristiano, que, como saben, pues empieza a desarrollarse en el Bajo Imperio, todavía en tiempos del Bajo Imperio Romano. Y aquí hay una pieza sensacional, que es el sarcófago de Martos, que está hoy en el Museo Provincial. Es un sarcófago donde tiene una estructura arquitectónica muy interesante, una arquería, y debajo de cada una de esas arquerías, como si fuera una logia, aparece en este caso distintas secuencias de Cristo realizando milagros. Ahí está desde la boda de Canaán hasta la multiplicación de los panes, la curación de la hemorroísa, etcétera, ¿no? Hay apareció otro parecido, también de una gran calidad, pero que yo no sé exactamente su paradero. Ahora, apareció en una casa de Alcaudete, y está documentado, está publicado, pero yo les confieso que no sé dónde para ahora mismo, ¿no? Está muy bien fechado, además. Marto es otro de los grandes centros de la arqueología romana. Y todavía cuenta Jaén con una pieza absolutamente excepcional. Esto que tienen, sí es verdad que no hay ahora mismo pieza similar en todos los museos españoles, y es una patena de cristal
lo cual el cristal, el vidrio se trabajó bastante en Roma, pero no es precisamente una técnica fácil y por eso las piezas son muy escasas. Es un cristal que tiene tallado una escena religiosa, un Cristo en majestad, con la cruz, ahí se ve, ¿no? Y esto fue de las últimas cosas que han aparecido en Cástulo, está perfectamente fechado también en la segunda mitad del siglo IV. Son, por tanto, dos aportaciones importantes. El mundo paleocristiano, claro, como ya les decía, después del buen ambiente, ¿no?, que había en Jaén a través de las colonizaciones, pues el fenómeno histórico del mundo paleocristiano primero y lo que vino después siguió con la misma tónica de ocupación, que por eso tampoco nos puede extrañar el encontrar estas piezas. Piensen que en Jaén sabemos que había por lo menos obispos, Baeza, que fue siempre la gran sede episcopal, pero también se documenta en La Guardia, que se va a convertir en un yacimiento muy importante a partir de estas fechas, como ahora veremos, e incluso en Bailén, ahí también se cita la presencia de otro obispo, más luego en la parte de la campiña, es decir, también había una implantación de sedes episcopales en todo lo que es el territorio jienense. Y cronológicamente el mundo paleocristiano empalma con el arte visigodo, el arte de las invasiones, los que ya ponen fin al dominio romano, pero que aunque eran tribus que venían de las estepas de Asia y de muy el este de Europa, su contacto con el Mediterráneo pues no sé este punto, los suaviza, por lo menos se incorporan al mundo cristiano, se cristianizan, eso sí, a través de las versiones ortodoxas de la Iglesia Oriental, lo cual esto tiene su consecuencia en el tipo de iglesias que ellos hacen, por ejemplo, o en cosas tanto también tan extrañas y tan originales. Esto que están viendo es también muy escaso, hay muy pocas muestras fuera de Jaén y no tan, digamos, tan grandes como esta, que es el oratorio que aparece en un sitio que se llama Valdecanales, otro paraje que es término del mármol, está entre el mármol y el Rus. En el término de Rus hay otro, ha aparecido otro. Y es un oratorio rupestre porque está excavado en la tierra, tiene una fachada en la que se han dibujado unos arcos, o sea que tenían un prurito, ¿no?, de hacer arquitectura de una cierta, también de un cierto tono clásico. Que pasa que el tiempo, pues lógicamente esto lo ha estropeado mucho. Interiormente es una cosa más caótica, más laberíntica, ¿no?, de espacios pequeños, de celdas. En cambio, yo creo que también tiene mucho interés, y yo he visto aquí cosas también muy originales que no se encuentran en otros yacimientos y en otros centros de arte visigodo en España, como es, por ejemplo, este dintel o arquitrabe con sobreménsulas que procede de Vilches, que está también en el Museo Provincial y que tiene los temas, en principio los temas más característicos de los visigodos. El tema más característico de los visigodos es este dibujo que ven ustedes ahí no sé si lo señalo, ¿se ve la señal aquí? ¿Esto? No se ve, claro, es que el cursor no marca ahí. Bueno, estos dibujos que son esquemáticos de talla biselada. La talla biselada es una cosa muy específica de los visigodos. Ahora después vamos a ver más cosas biseladas. Pero era más raro encontrar en el mundo visigodo escenificaciones, como por ejemplo el tema de Adán y Eva, que aparece ahí a la derecha, ¿no? Y el otro tema sí es más común, el tema de los dos pájaros que beben en el agua, en una jarra. Ese es un tema paleocristiano que se desarrolla en la iconografía paleocristiana y se adopta tal cual. Y bueno, el anagrama de Jesucristo en el centro, eso sí es más corriente. Esto es lo más específico de los visigodos. Estos canceles, que eran, porque eso les decía, que como ellos habían entrado al mundo cristiano por la Iglesia ortodoxa, las iglesias visigodas no son como las nuestras,
porque en el rito de tradición arriana no hay una participación del fiel en la misa. Eso es un concepto de la Iglesia católica, que es el cristianismo occidental. Pero el cristianismo oriental, llamado ortodoxo, no llama a la participación, y entonces lo que hay es simplemente el espacio religioso es para adorar. Allí no se participa, no hay eclesia, que es lo que significa asamblea, ¿no? Y entonces hay una cosa que se llama el iconostasio, que es una barrera con cortina incluso, que en un momento determinado se echan y ya todo el ritual del sacrificio equivalente a la misa solamente participan nada más que los sacerdotes. El fiel no participa, ¿no? Bueno, todos estos canceles se trabajaban con bastante lujo, ¿no? Pero con un mundo absolutamente sin figura, porque esto es también muy propio del concepto arriano. Por eso ahí tienen nada más que esos discos, todos con la talla biselada. Y este es un ejemplo quizás menos conocido, porque el otro está en el museo, lo pueden ver. Este tienen que ir a Arjonilla y fijarse en el altar, porque algún párroco aprovechó un cancel espléndido y lo puso de frontal de altar, ¿no? La pieza visigoda estupenda. Pero en fin, lo más evidente, lo más brillante del arte visigodo en Jaén es el tesoro de Torredonjimeno, que es semejante al tesoro de Guarrazar, que es el más lujoso que hay, que está en el Museo Arqueológico Nacional. El de Guarrazar apareció en Toledo. Estos tesoros son un conjunto de coronas que se ofrecían en una ceremonia muy pomposa, y generalmente se ofrecían a la vocación de un santo que era bajo el que estaba esa iglesia. En concreto, este de Torredonjimeno es una ofrenda votiva a la Santa Justa y Rufina, que hoy todos la vinculamos mucho con Sevilla, ¿no? Porque es que fue San Isidoro el que introdujo el culto, apostó mucho por el culto de Justa y Rufina. Esto ha sido una labor increíble de reconstrucción. Pudieron sacar las últimas letras que colgaban en la corona, y gracias a las 3 últimas letras se ha podido identificar que era Justa y Rufina. Porque la historia de esto es para llorar, ¿eh? Esto aparece en el cortijo, lo encuentran, ya al sacarlo se machacó mucho. Los cabujones, que es también esto que están viendo, esta es una técnica específicamente visigoda. Siempre que vean una cosa como esta, son técnicas de los pueblos de las estepas, de los bárbaros. Se llama de cabujones porque es una labor, el fondo es oro, que generalmente hacen con unas trencillas y hacen una celda. Y en la celdilla se encaja, pues ahí viene el nombre de cabujón, una piedra preciosa o semipreciosa. Bueno, pues las piedras le debían de gustar mucho a los chiquillos, jugaban a las canicas con ellas. Esto se descubrió en el año 26. Tengo por aquí el nombre del sitio exactamente, porque algunos de ustedes lo conocerá. Esto era, si lo encuentro aquí, sí, en la finca Majanos de Marañón, ahí apareció esto. Está entre Martos y Torredonjimeno, porque allí había una basílica, había una iglesia que era donde se dedicó este tesoro. Bueno, tengo que decir que se vendió lo que se fue recuperando, a pesar de que estaba muy mal, y este es el tesoro más disperso que existe. Esto ya es el exilio del exilio, porque está una parte en el Museo Arqueológico Nacional, los catalanes tienen otra buena parte, porque la compraron, que la fueron comprando, y la tercera parte, el tercer lote, está en Córdoba, en el Museo de Córdoba. Bueno, ya la historia, como saben ustedes, los visigodos tuvieron un periodo relativamente corto. Bueno, tengo que decir que para más riqueza de Jaén, hay todavía de las pocas cosas que tenemos documentadas de los bizantinos, están en Jaén.
Los bizantinos entran y tienen un periodo muy corto de dominio en España, en el siglo VI, tiempo de Justiniano, y no pasan realmente poco más allá de la costa mediterránea. Juan Eslava sostiene, en su tesis que él hizo sobre castillos medievales, que el castillo de Linares, del cual no queda prácticamente nada, era una fortaleza de tipo bizantina, de las pocas, casi la única. Por fin, no tenemos nada más que esa referencia. La derrota de los visigodos por el Islam, pues como saben, inicia el periodo tan largo de 8 siglos. Y aquí, una vez más, Jaén también se apunta en primera línea, porque Jaén tiene el único castillo, la única fortaleza del periodo omeya, que es el primer periodo del dominio musulmán, el que va del siglo IX al siglo X, al final del siglo X. Este castillo, que en algunos sitios verán que se llama, o le han puesto el nombre de Castillo de Burgalimar, pero que es inexacto, porque esto fue, por lo visto, un error. Mezclaron una ficha catalográfica en el Arqueológico Nacional, total, que ahora últimamente parece ser que Burgalimar no tiene nada que ver con esto, que es otro nombre distinto, y por eso vamos a dejarlo como Castillo de Baños, ¿no? Pues de todas formas es una pieza extraordinaria, el arte omeya, en la arquitectura militar, se conoce por dos hechos. Uno, las torres, que son torres prismáticas, no son torres circulares. La torre circular que aparece a la izquierda, eso es una impostación posterior, ya en época cristiana, cuando ya empezaba a funcionar la artillería, claro, porque es que las torres circulares son buenas para la artillería. En cambio estas que tienen las aristas muy agudas, para la artillería son muy vulnerables, esa es la razón. Y luego el tipo de almenado, ese tipo de almenado tan sencillo es el típico omeya. El castillo, por lo demás, dentro está vacío y, bueno, de hecho está muy reconstruido por Manzano, un arquitecto sevillano. La puerta de entrada, que está así, es más fuerte porque tiene dos torres más potentes que la enmarcan, y el arco de herradura, que es el arco de herradura típico califal. Aparte del gran castillo de Baños, que ya digo, tiene la primicia de ser la única gran fortaleza omeya que se conserva en España y, por tanto, y prácticamente en el mundo. La otra gran aportación del mundo islámico en Jaén son sus baños, que con cerca de 500 metros cuadrados, 450, 460, posiblemente sea de los más grandes, si no el más grande que existe en España. Desde luego en Andalucía sí. Y aunque también está está mutilado en gran parte, porque se construyó encima, como saben, el palacio del conde de Villardón Pardo, pero yo creo que te voy a decir una cosa, los baños árabes se conservan, yo creo que también en parte gracias al palacio, porque como el conde de Villardón Pardo tenía como negocio unas tenerías, que eran esos patios que se ven allí, que están por debajo, donde ahora se hacen las fiestas y tal, allí habría unos estanques para teñir los cueros, y eso necesita mucha agua. Y lo que él hizo fue que aprovechó el gran caudal de agua que tenía los baños árabes, porque estos baños, su razón de ser era que está a muy pocos metros del palacio del Valí de Jaén, que era debajo de donde está ahora ese solar que no acaban de construir, ¿no? Que era la casa de los Uribe, ¿no? Allí donde estaba ese palacio. En parte está también metido debajo de la iglesia de Santo Domingo, que ahora, con excavaciones recientes que se hicieron, ahora han aparecido unos restos arqueológicos muy interesantes de un patio y de unas puertas del palacio almohade que había allí, o de Taifas. Bueno, de todas formas, lo que se conserva es bastante importante, tiene las 3 salas reglamentarias, porque los baños árabes siguen la misma pauta de los baños romanos, las 3 zonas de
frío, templado y caldeado, ¿no? O caldo. Y lo que sí tiene además de interesante es que han aparecido en una de estos fondos de la primera sala unas pinturas, pinturas que no son figurativas, como suele ser común en el mundo del Islam, que es esas arquerías tan bonitas que aparecen ahí. Este es el detalle del punto central. Hay otros baños más pequeños, están muy reconstruidos, pero bueno, hay constancia de ellos y huellas perfectas, ¿no? También los reconstruyó, los rehabilitó Luis Verges, que son los de Segura de la Sierra. Son muy pequeñitos, estos son mucho más pequeños, ¿ven? La foto, el volumen es muy pequeño y dentro, claro, está también mutilado, tiene menos salas. Y aquí que hay otra cosa importante, una muestra de la decoración, que era la típica decoración de la escultura omeya, que proviene del desaparecido Castillo Viejo, Alcázar del Castillo de Jaén. Como saben, esa parte está desaparecida y lo que hoy vemos es el castillo ya que se hace en época cristiana, parte del Parador. Bueno, el Parador ha ocupado parte de lo que era ese castillo. Y ahora, otra de las grandes aportaciones del arte jienense en el exilio. Esa pieza que hay a la izquierda vertical es uno de los azulejos más fantásticos que hoy se conservan de cerámica vidriada, cerámica nazarí, que está en el Museo Arqueológico Nacional, y esto se lo encontró un hombre arando en hornos. Y es muy similar, los dibujos son prácticamente los mismos que el de la derecha, que pasa por ser el azulejo número 1 que hay ahora mismo en la historia de la cerámica nazarí, porque esto ya es nazarí, de finales de la Edad Media, que es el llamado azulejo Fortuny, porque era del pintor, que ahora venía de Granada, y que se encuentra en el Valencia de Don Juan, el Instituto de Valencia de Don Juan. Los dibujos centrales son prácticamente idénticos, solamente cambia los colores y un borde de manganeso que tiene el de Jaén, que no tiene el otro. Y deprisa que se nos va el tiempo. Y la segunda pieza importante, y esta sí que es todavía más rara, es el jarrón, porque jarrones de este tipo, que eran unos jarrones que eran de decoración, como los tibores chinos, ¿no? Eran piezas de lujo para las grandes casas. Esto fue uno de los grandes negocios que tenía el reino nazarí de Granada, que lo exportaba a todo Oriente por el puerto de Málaga. Y es cerámica también vidriada, cerámica que además es muy compleja desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque esto lleva una doble cocción. Sobre la primera cocción se aplica el dibujo, se le añaden los metales tórricos de hierro, de oro incluso, que es lo que le da luego cocido a 900 grados, ya la última capa que se le da ese brillo, y son piezas absolutamente fastuosas. Pero digo, claro, que tiene mucha importancia porque es que de esto hay ahora mismo una docena en todo el mundo, y de esa docena uno está en la Alhambra, que es el que aparece a la derecha, el llamado jarrón de la Gacela, y el resto está desde San Petersburgo hasta Suecia. Hace unos años se pudieron juntar todos en Granada, en una exposición que hubo allí en la Alhambra. Y de esa docena, pues uno de ellos es el que tienen ahí, que también era de territorio jienense. Y además, en hornos, pues tenemos que imaginarnos que tuvo que ser evidentemente de una persona muy importante, porque estas piezas son piezas absolutamente de lujo, como digo. De todas formas, alicatados hay más, incluso, y esta es otra cosa muy interesante, lo que sí tiene una perdurabilidad, esta técnica y este tipo de arte, que era además muy práctico, porque servía para hacer los alicatados, como su nombre indica. Es un protector en la parte inferior de las casas, que se hacía con todos estos dibujos tan complejos geométricos, y esto se alarga en el tiempo. Jaén
tuvo que tener dos centros de producción buenísimos. Uno estaba aquí mismo en la Salobreja y el otro estaba en Arjona. Y yo he visto que cuando los Reyes Católicos toman Granada, la Alhambra estaba hecha fosfatina, se había perdido muchísimas cosas. Y se llama a los ceramistas de Arjona y de Jaén para que repongan los alicatados de la Alhambra, que sepan que la mayor parte de los alicatados de la Alhambra no son de la época nazarí exacta, no son allí, sino son posteriores, y están hechos muchos de ellos en talleres de Jaén. Este es de un lugar que tampoco es muy visitado, bueno, muchos sí lo conocerán, pero no es tan, el Arco de San Lorenzo, ¿no? Después veremos otra imagen más. Y hay otra pieza importantísima en el Museo Arqueológico Nacional, otro exiliado, que son estas puertas de sagrario. Esto ya se está haciendo en el siglo XV, siglo XVI, nos metemos en el siglo XVI. Y las puertas de sagrario era una alacena, porque hasta poco antes del Concilio de Trento, el sagrario no se exponía como ahora, en un tabernáculo en el centro del altar, sino que se escondía, se ponía en una alacena en el presbiterio y se cerraba con sus puertecillas. Pues en esas puertecillas, curiosamente, tienen una inscripción gótica, pero las dos puertas es un trabajo absolutamente de carpintería que hoy llamamos mudéjar, morisca. Y es que el dominio de la carpintería fue casi exclusivo de este grupo, y a pesar de la expulsión y todo eso, quedaron tantos, y además sobre todo que transmitieron su conocimiento. El caso es que vamos a ver carpintería morisca hasta el siglo XVII, perfectamente, ¿no? Y el de la derecha hay un detalle de la otra que sí queda en su sitio, que es el que hay en la Santa Capilla en San Andrés, porque este de aquí se vendió, estaba en la catedral y se vendió y está en el museo. Se fue vendido, Bueno, y ya del último que pongo es este tesoro de Charilla, un tesoro de joyas que apareció en este término de Alcalá la Real. Voy ya muy deprisa. Sigue, las técnicas es muy similar, es heredada de los visigodos, pues también usa mucho el cabujón, pero tiene luego cosas más refinadas en lo que son los anillos y los pendientes. Y entramos ya así en la etapa, en la recta final, el arte medieval cristiano. Como saben, Jaén es de lo primero que se conquista de Andalucía. El valle del Guadalquivir, la conquista del valle, empieza lógicamente por su cabecera, y en ese sentido pues tanto Úbeda como Jaén son de las primeras en tomarse. 1213, la fecha de la toma de Baeza, que ya tenía obispado, como hemos visto, en época visigoda y en época paleocristiana, pues naturalmente se reviste con el título de sede episcopal. Tenía todas las bendiciones. La pena para los baezanos fue que 30 años más tarde, o 35 años, al conquistarse Jaén, Fernando dijo: no, me interesa más Jaén, porque está más cerca de la frontera con el Moro, y la diócesis se trasladó a Jaén. De todas formas, los baezanos han defendido, y la prueba está, que este es de los pocos casos donde hay dos catedrales en una misma diócesis, con cabildo todavía. Esos privilegios los baezanos los defienden muy bien. Bueno, esta es la puerta de la catedral, la puerta de los pies, la puerta del sol, que es un híbrido que nos explica también la complejidad de lo que es ya siempre el tema de la convivencia de las culturas. Yo hablaba antes, al principio, de la colonización de los romanos sobre los visigodos, ¿no? Pero, ojo, porque la presencia del Islam tanto tiempo también influyó, contaminó, no en el peor sentido, contaminó en el sentido cultural, que era bueno también, de fecundidad. Y eso que tienen ahí pues es una puerta donde es una combinación de arco apuntado y lóbulos. Esos lóbulos son típicos de la cultura islámica. Luego encima pues hay un rosetón, que sí, que es un rosetón ya cristiano.
Y luego, pues lo que sí tiene Baeza además es otra cosa muy interesante. Claro, se toma, como digo, en 1213. Hay que repoblar, pero se repuebla no con gentes que vienen de los grandes centros como Burgos o León, donde había un gótico francés espléndido, sino que se trae gente de lugares que son mucho más perdidos, de Guadalajara, en lo más profundo de la meseta española. ¿Y qué ocurre? Pues que en el siglo XIII, todavía en aquellos lugares, se acordaban del románico, no habían perdido de vista el románico. Y al instalarse en Baeza, nos presentan otra especie de extraño puzzle o híbrido, yo diría, ¿no?, de románico y de gótico. Y todas las parroquias, las primeras parroquias de Baeza, pues cojean de ese mismo lado, ¿no? La iglesia que le he puesto, la del Salvador, tiene en primer término una portada con arquivoltas, típica de ese románico, aunque el arco un poquito apuntado, y luego dentro, todavía para más complicación, pues tenemos una basílica de 3 naves, los arcos sí son de medio punto, las columnas también nos recuerdan cosas todavía un poco románicas, no tiene nada que ver con el gótico, pero es que el cierre de todo el espacio es una techumbre absolutamente de carpintería mudéjar. De manera que vean la ensalada por dónde va, pero no es una ensalada mala, es una ensalada muy peculiar, entonces hay que tenerlo presente. Y luego incluso pues Baeza nos sorprende todavía con ábsides que son realmente románicos, absolutamente románicos. No hay, al sur de Madrid, para abajo, no hay tal arquitectura, que está una arquitectura típica del siglo X, del siglo XI, y aquí la tienen en fechas muy tardías, como son siglos XIII al XV. La iglesia muy pequeña, la iglesia de San Pedro, por dentro es también otro popurrí, tiene arco gótico, incluso tiene cosas renacentistas. Yo he tenido la fortuna de verla, es propiedad privada, no sé, si uno no conoce al dueño, pues no la ve, pero es muy interesante, Y la tercera, que es quizás de las más conocidas, la de Santa Cruz, aunque esta portada está movida, no es de aquí, viene de otro sitio, pero bueno, responde muy bien a eso. Hay otro templo similar, muy antiguo, el que hay en Santa María del Collado, en Santisteban del Puerto, y otra iglesia que nos da la tipología precisa de cómo eran las primeras iglesias góticas en territorio de Jaén, que es la gran colegiata de Santa María de Úbeda, y que yo creo que es un modelo que va a irradiar sobre lo que es toda la diócesis. Yo creo que la primera catedral de Jaén respondía a esta forma. Es también, como ven, arcos con pilares muy gruesos, pero no son pilares fasciculados con muchas columnillas, como son los grandes pilares góticos, porque no tienen que soportar bóvedas de piedra que son muy pesadas, sino que tienen estas bóvedas que son más ligeras, estas cubiertas más ligeras, que son de carpintería también morisca. Y todas estas iglesias, como es lógico, pues también van sufriendo transformaciones desde el 13 hasta el 15. De hecho, pues son también, digamos, como una especie de compendio de toda la evolución, de todos los cambios que se producen en el gótico. El mejor ejemplo que les puedo poner es la iglesia de San Pablo en Úbeda. La puerta que tiene aquí a los pies, que se ve solamente de perfil, es una puerta tipo románica, de arquivoltas. Es la primera del siglo XIII, pero en cambio la que hoy consideramos principal, la que da a la plaza, es una puerta del gótico último, del gótico del siglo XV, con eso llamamos flamígero, ¿no?, con toda esa parafernalia de adorno que tienen. Y luego los interiores, ya a partir del siglo XIV, sí que adoptan formas que son más puras góticas, que son estos grandes pilares fasciculados que llamamos, porque son pilares hechos con una multiplicación de baquetones, y esto está en función de la cubierta, porque eso sirve para reforzar, para lanzar los nervios con los que se arma la bóveda. Por eso, cuando hemos visto iglesias con la cubierta solo de madera, tenemos unos pies derechos que son lisos,
En cambio, cuando aparecen ya con este grosor y esa complejidad, eso está en función de lo que tienen que sostener, que es la bóveda. Y esto sí es un ejemplo, como digo, más puro del gótico. Y una imagen para que tengan ustedes una idea precisa de cómo eran estos núcleos cuando se conquistan, cómo se organizan. Esta es una foto preciosa, una foto aérea del conjunto de Alcaudete, un castillo también estupendo, Calatravo, y fíjense dónde está la iglesia, está justo debajo, está en la cima, el castillo es un cerro, como pasa aquí en Jaén, y la iglesia se coloca muy cerca. Esa posición se observa en Alcalá la Real, donde hay todavía el templo de Santo Domingo de Silos, que está en ruina, y en Jaén había otro exactamente igual, que ha desaparecido, que estaba por encima de la carretera de circunvalación. Esas eran las primeras parroquias que se hacían. Piensen que había un recinto, en la parte inferior habría un recinto de muralla, y justo el espacio que hay entre el castillo y la muralla, donde está la iglesia, eso era como un ejido, y ahí era donde se sembraba, se tenía el aprovisionamiento de agua, y en los momentos de asedio pues se podían todos meter corriendo al castillo. Este era el sistema defensivo que había. Por eso esta imagen nos sirve para reconstruir cómo realmente se montaron los núcleos medievales cristianos después de la Reconquista. Y ya para terminar, el momento esplendoroso del siglo XV, el final. Desde el punto de vista social y económico, Jaén experimentó todavía un crecimiento extraordinario. Se multiplicó la población, hubo un crecimiento demográfico enorme, porque había evidentemente una riqueza que fue consecuencia del peligro del moro, que ya se iba yendo, porque ya incluso antes de 1492, antes de la conquista de Granada, ya se respiraba otro ambiente. Después de la conquista, pues mucho más. Y entonces hay toda esta explosión, lógicamente, de riqueza, y que se traduce en el adorno de las iglesias. Iglesias que hemos visto anteriores, pues siempre aparecen ahora con estas portadas. Y además son muy ricas porque tienen mucha variedad, ¿no? Ahí tienen a la izquierda la de San Nicolás de Úbeda, que está en la línea de San Pablo. Esta, en cambio, tiene una variante con ese arco trilobulado, que es la de Lopera. Aquí la de la Magdalena. Esta de la Magdalena es muy tardía. De hecho, los escudos que se ven ahí son del obispo Merino, que son ya de 1520. O sea, esto es otra cosa que ya le adelanto. El siglo XVI, dice, el siglo XVI del Renacimiento. No. En el siglo XVI se hacía todavía mucho gótico. Y la otra, que es también una puerta muy compleja, la de Santa Marta de Martos. Y de lo último, pues tengo que decir que había dentro de las iglesias góticas, realmente había poco mobiliario, pero había mucha pintura. Lo que pasa es que ha desaparecido. Hay, por ejemplo, unos frescos que sí están intactos, pero que no se pueden ver, que es detrás del retablo de la iglesia de San Bartolomé, aquí en Jaén. Bueno, magnífico del siglo XIV. Pero sí hay esta pila de cerámica vidriada que se conserva en San Bartolomé y que es prima de la que aparece a la derecha, viene de un taller sevillano. Había dos grandes talleres de pilas bautismales en cerámica vidriada, toda verde. La de Triana en Sevilla, que es esta, y otra que había en Toledo. Y hay otra en la iglesia de Torres. Son los únicos ejemplos que se saben. Y de las pocas cosas de pintura mal conservadas que quedan, esto del patio de la Magdalena, donde hay difícilmente, pero bueno, se puede perfilar un dibujo de línea gótica muy claro. Y ya, si es verdad, con esto ya es que sí que terminamos, el final es el gran ejemplo, el gran modelo, ¿no?, de lo que era ya el cambio de todo, el cambio sobre todo del peligro, ¿no?, del temor que era siempre el moro. Piensen que en 1368, en la segunda mitad del siglo XIV, Jaén es incendiada y arrasada por Muhammad V, que llega hasta los mismos pies de donde está hoy la catedral, todo eso que es el barrio, y está en la calle Ancha, que se llamaba entonces el barrio de las monjas, porque estaban las clarisas ahí,
que se tuvieron que luego ir dentro porque le pegaron fuego a todo aquello. Muhammad V entra en Jaén porque era aliado de Pedro, mal llamado el Cruel, y cuando se pelea con el hermano, pues Jaén eran casi todos más pro Enrique, y entonces por eso sufre Jaén la revancha. Bueno, el caso es que ya los obispos del siglo XV en Jaén eran señores que iban vestidos con malla militar, cambiaban las ropas de ritual y se ponían la coraza e iban a guerrear. Bueno, pero ya como digo, y es muy significativo que en 1494, 2 años después de la conquista de Granada, hay ya un proyecto de una gran catedral que va a eliminar a la vieja, que era una catedral muy precaria, y solamente pues se quedó lo que están viendo, el muro del testero y poco más, y ya luego se encargarían en el 16 de darle un repaso total al proyecto. Pero yo creo que esto es una imagen que nos señala muy bien el final de todo un periodo de turbulencia y el inicio de una época que va a ser muy próspera, como ya lo era a fines del siglo XV, que es el siglo XVI. Pero eso ya queda para otra historia. Muy bien. Me he pasado, No me ha hecho caso, Ya te he visto. Bueno, a ver, ya. Si alguien quiere... Bueno, ha sido muy interesante. Yo le dije que estuviera 1 hora, pero ha estado 1:15 y hemos estado muy a gusto y hemos aprendido cosas. Enhorabuena, muchas gracias, Pedro, por tu magnífica exposición. Y vamos a utilizar, si queréis, 5 o 10 minutillos, tampoco mucho más, porque el personal se tiene que ir. Pero si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna postilla. Se ha quedado todo. Se ha quedado muy duda. Acotado. Él hubiera estado 1 hora, 1 hora y media contando la historia y todo lo que no es. Pedro, yo sí te voy a preguntar. Ya que La iglesia de Torres. La bautismal de Torres. Es que tú has puesto ahí una, bueno, que dices son prima hermana, pero como tú ya sabes, la de Torres no es que sea prima hermana, es igual. Sí, sí, María, muy poquito. O sea que eso evidentemente es del mismo taller, está claro. Sí, seguro. Estamos seguros que sea del mismo taller. No, no, de San Bartolomé. Es que son, varía prácticamente nada. Es lógico que dentro de la misma diócesis pues se utilizaran el mismo modelo y posiblemente hasta casi el mismo encargo, a la vez que le encargaron. Fueron hace 2 o 3 años. No más. Cuando se restauró. Sí. Hace ya por lo menos tiempo vuela. Que lo restauró la caja, ¿no? Caja Rural, Ahí la me fundación. bautizaron a mí. Eso es de lujo, vamos, Cuando bautizo es estaba de en lujo. uso, es que estuvo en uso hasta... Ya. Anda. Pues los dos estáis bautizados con tu fillo del Islam. Allí tenemos Paco, Sí. adelante. Un comentario, es una pena lo que tú has dicho de las coronas votivas de Todos Jimeno, efectivamente la mayoría está en Córdoba, como tú has dicho, Barcelona y Madrid. Y lo único que han hecho en Todos Jimeno es una reproducción de ella que se puede visitar en el castillo, pero son reproducciones idénticas. Y como comentario por si alguien tiene interés en verlas. No la he puesto porque digo, no es que sea efectivamente una reproducción fiel, pero bueno, para que no hubiera así, digamos, más confusión, he preferido poner la auténtica. Muy bien, pues si no hay nada más, Bien. quedamos emplazados al 9 de enero para hablar del Renacimiento, ¿no? Exactamente. Que además el Renacimiento es lo suyo.